Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el licenciado Luis Miguel Decán, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata y ministro de Trabajo. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy queremos conversar contigo con la verdad como siempre, con la realidad de nuestro comportamiento económico en los últimos 60 años, 61 años de vida democrática, hasta accidentada, hasta con una revolución que surge primero por la corrupción y luego por la lucha de la Constitución del 63. Y nos explicamos. Ahora estamos viendo a dirigentes de la Fuerza del Pueblo o del Partido de la Liberación Dominicana que son más de lo mismo. Tú tienes que recordar que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández durante 20 años fue presidente del PLD. Luego se va, se produce un cisma, una división, y se va y funda la Fuerza del Pueblo, para decir que los malos y los corruptos son los del PLD, no él, no la Fuerza del Pueblo, son nuevos, y son los mismos de siempre, más de lo mismo, PLD con otros nombres que se fueron Fuerza del Pueblo. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Qué te recordamos hoy aquí en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad de nuestro querido pueblo dominicano? El patriota Juan Bosch, cuando fundó el PLD, ese PLD de 20 años de Fernández y de Danilo Medina, ¿qué hizo? Fundó los círculos de estudio. Esos círculos de estudio, pueblo dominicano, recuérdate, para enseñarle ética, moral, principios y valores. Y decía el patriota Juan Bosch, para que no fueran corruptos ni ladrones en el poder político, sino dominicanos decentes, que no le robaran el dinero a nuestro querido pueblo dominicano. 20 años de corrupción pública y privada, llegaron el 16 de agosto del 96, lo cambiaron. Esa ética, esa moral, esos principios y esos valores por la corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. Y es posible permitirle a gente descalificada, a gente que tiene que responder ante la justicia porque el cambio político que se produjo aquí y que llevó al poder político a nuestro presidente Luis Abinader fue para combatir esa corrupción y sancionarla y no permitirla. Hoy te decimos, qué atrevidos son los que dicen que ahora la pobreza ha crecido en la República Dominicana por una inflación importada, porque nosotros no producimos materia prima, no producimos petróleo, no tenemos una fábrica de dólares, sino que tenemos una fábrica de 20 años de ladronazos que no han rendido cuenta a este país. Se han robado el dinero de todos nosotros. Solo hay que ver, y nos produce indignación aquí en Aeromundo, solo hay que ver que cuando se habla de un imputado por corrupción, que todavía no lo han decidido los tribunales, en definitiva, no se habla de 100 millones, ni de 200, ni de 500, sino de miles de millones de pesos. Gente que llegó pobre, comenzando
por un Leonel Fernández Reina que funda una fundación multimillonaria desde el poder político y no quiere rendir cuenta. ¿Cuántos miembros del comité central y del comité político del PLD o Fuerza del Pueblo llegaron ricos y millonarios al poder? Diríamos que ninguno. Y es posible que estén culpando a un presidente honrado, a un gobierno transparente, a un gobierno que responde al ejercicio de la decencia política, como lo hace el presidente Luis Abinader, decirle que es culpable de la pobreza de hoy, cuando tanto dinero se lo han robado a todos nosotros de los impuestos que pagamos. Ese PLDismo, Fuerza del Pueblo, robó tanto, no lo decimos nosotros, lo denuncian dirigentes fundadores indignados del PLD y Fuerza del Pueblo, de acuerdo a nuestras fuentes. ¿Indignado de qué? De gente que andaba, como decían, en chancleta, sin nada, y ahora exhibiendo millones y riquezas, producto del robo público, y no quieren rendir cuenta. Pueblo dominicano, aquí en Aeromundo no ejercemos la política de la pasión, sino de la razón. Razonar contigo frente a hechos que tú puedes comprobar. Tú, madre dominicana, padre dominicano, jefe de familia, joven, mujer, vecino de muchos de estos hombres y mujeres que ahora son multimillonarios sin explicación. Tú sabes que estamos diciendo la verdad aquí en Aeromundo porque eran pobres. Llegaron muy pobres al poder político y no pagaban impuestos. Leonel Fernández Reina no tenía una fundación multimillonaria como Funglode. No la puede justificar ni su patrimonio. Y ahora habla de pobreza. Oh, Margarita, óigame, pero ¿hasta dónde llegan? Multimillonarios sin explicación. Lo dicen sus propios compañeros de partido. Y si recordamos al patriota Juan Bosch, a ese amigo nuestro, que le enseñara en los círculos de estudio ética, moral, principios y valores, lo traicionaron. Pues no nos podemos dejar traicionar hoy, familia dominicana, por gente que quiere volver al poder para hacer, decimos nosotros, más de lo mismo. Reflexionemos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana. Aeromundo. Así se sentirá tu negocio cuando le pongas pilas nuevas. Ya está aquí Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 7.95% fijas hasta 3 años. Ofertas en comercios aliados, talleres de educación financiera y mucho más. Expo Fomenta Pymes hasta el 30 de abril. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla y Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el señor administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP.
Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero agrónomo Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola y uno de los hombres muy destacado y valorado por el presidente Luis Abinader. Fernando Durán, 18 meses trabajando como administrador general del Banco Agrícola, buscándole soluciones y apoyando el desarrollo agropecuario de la República Dominicana. ¿Qué puede usted exhibir? Muy buenos días, don Guillermo. Permítame llevar un saludo en primer lugar al pueblo dominicano y a la población que vive en el exterior, que sigue con mucho interés este programa, un programa con una larga historia. En lo que respecta a la pregunta que usted nos hace, 18 meses de trabajo al lado del presidente Luis Abinader, de aporte a la agricultura, de aporte al desarrollo agropecuario del país. Mire, el trabajo del Banco Agrícola, los aportes que ha hecho el Banco Agrícola en estos 18 meses no se pueden valorar al margen de lo que ha sido toda la política agropecuaria que ha puesto en marcha el presidente Luis Abinader. Hay que contextualizar lo que ha venido pasando. Mire, la pandemia del COVID-19 que empezó fue anunciada prácticamente en el primer trimestre del año 2020 y el gobierno de Luis Abinader toma posesión, asume el gobierno en agosto, a mediados de agosto. Eso significa que durante esos 6 meses la agricultura dominicana, producto de que gran parte de la producción agrícola del país que se realizaba, que se vendía en el exterior, porque la agricultura dominicana tiene un gran dinamismo en cuanto a exportaciones agrícolas, que de eso le voy a mencionar cuánto ha sido parte de los buenos resultados de este tiempo. Bueno, y producto de eso había pasado por un proceso de descapitalización, producto de que la venta al sector turismo, los hoteles estaban cerrados, los países de destino no había transporte, ni siquiera estaban abiertos para adquirir los productos dominicanos. El propio mercado interno se había visto muy afectado. Eso significó una descapitalización y hasta una desmotivación del productor agropecuario. Cuando desde los inicios del presidente Luis Abinader, ese aporte que hizo de 5.000 millones de pesos para facilitárselo a los productores a tasa cero, significó no solo una recapitalización de la agricultura y del productor, sino también un mensaje de compromiso, un mensaje de que el gobierno sabía, de que el gobierno venía a darle el apoyo que requería el sector para seguir adelante, para levantarse de donde se encontraba en ese momento. Yo creo que ese es el primer mensaje claro. Esa política agropecuaria que se complementa con toda la coordinación, todo el desenvolvimiento y la coordinación que hay en el sector agropecuario del gabinete, todo eso ha contribuido a que los resultados, y eso es lo importante, ver los resultados. Hoy día, la República Dominicana, contrario a lo que pasa en muchos otros países, la República Dominicana ha tenido un suministro constante, un suministro, se puede decir que ha habido abundancia de los productos agropecuarios que se producen, que se pueden producir en el país. Claro, eso de alguna manera ha estado afectado también por el costo de los insumos con que se producen esos productos. Al mismo tiempo que tenemos ese dinamismo, también tenemos una situación que nos viene desde fuera, que nos viene desde el exterior también bastante complicada, bastante difícil, para decirlo de alguna manera, que todos los fertilizantes, todos los insumos agropecuarios y la agricultura depende mucho de eso, de que se le aporten hoy día tecnología. La agricultura ha dejado de ser ya una actividad empírica y depende mucho de la incorporación de tecnología, que la mayoría de ellas son importadas a través de fertilizantes, a través de muchos nutrientes hoy día especializados que también se usan en la agricultura, los agroquímicos para el control de plagas y enfermedades. Y a todo eso se le agrega el costo del transporte. Entonces, eso no lo producimos en la República Dominicana. Y nada de eso se produce en República Dominicana. Todo eso hay que producir. Incluso, y ya cuando vamos al plano de
la producción pecuaria, es decir, la producción avícola, pollo, huevo, ganado, producción de leche, porque hay que saber, mucha de la producción de leche, el alimento para el ganado se complementa con alimento importado, generalmente a partir de la soya y maíz, trigo y subproductos de esos bienes. Entonces, todo eso ha conllevado que el gabinete agropecuario, que el gobierno haya tenido que dedicar programas especiales para atender y para responder y para contrarrestar esas dificultades. Pero ese gabinete agropecuario lo preside el propio presidente Luis Abinader. Esa es una yo puedo señalar que es una de las ventajas que tenemos hoy día y de las oportunidades que tenemos hoy día. Tenemos un presidente que formó primero un gabinete, que es una manera muy adecuada, muy apropiada de abordar los problemas. Al presidente él no espera que le cuenten. El presidente permanentemente y de manera fija tenemos reuniones con el presidente donde se le pasa revista a todos los problemas, a todas las necesidades que hay en el sector y los obstáculos que hay que remover para que la agricultura y el dinamismo de la agricultura y para que la seguridad alimentaria del pueblo dominicano esté garantizada. ¿Cómo usted puede demostrar lo que ha ocurrido numéricamente? Mire, es decir, el financiamiento que ha dado el Banco Agrícola. Sí, ¿Cómo lo explicaría usted? Yo le mencionaba que el primer aporte que hizo el presidente fueron unos 5,000 millones de pesos que se han facilitado a los productores en tasa cero. Pero el presidente no se quedó ahí. El presidente sabe, y lo ha dicho reiteradamente, la importancia que tiene el financiamiento como expresión de apoyo al productor y además la necesidad que conlleva la inversión en la agricultura. Y esos 5,000 millones de pesos se complementaron y el Banco Agrícola ha recibido aporte fresco del presupuesto nacional por instrucciones del presidente de la República de unos 10,550 millones de pesos en los primeros 15 meses del año. Pero tampoco el apoyo al sector no se ha quedado ahí. Cuando vino el problema de los incrementos de los fertilizantes y la posibilidad de que esos precios esos costos de los fertilizantes se tradujeran en una caída de la aplicación del uso de esos fertilizantes que podía afectar la productividad y eso se pudiera traducir después en alzas. En el alza de los precios al consumidor. El presidente aportó 1.700 millones de pesos a las casas importadoras de fertilizantes y procesadoras de fertilizantes que han garantizado que la cosecha de todo este tiempo, y el compromiso es que hasta el 30 de abril los precios de los fertilizantes se mantendrían y se han mantenido a los precios que tenían en el mes de septiembre del año pasado. O sea que esas son las cosas que los compromisos que el presidente está haciendo. Ahora, recientemente, en estos días ya, después que a partir de la nueva realidad también que se ha incorporado a la situación económica de dificultad que ya vive el mundo, con la guerra abierta entre Rusia y Ucrania, y todo el impacto que eso tuvo, porque son dos... Tuvo y tiene. Y tiene, porque son dos países que aportan mucho al suministro de productos agropecuarios en el mundo, en términos del trigo, que Ucrania es un gran productor de trigo y trigo que llega a los mercados, en términos de aceite de girasol, que aunque no se consume por estos lados mucho ese aceite, pero sí llega al mercado mundial y eso impacta de todas maneras, ¿verdad? Porque es parte de la oferta mundial de aceite. También el caso de la soya, el caso del trigo y el maíz, todos esos productos que se han incrementado. Bueno, el presidente en estos días, ¿qué ha hecho? No se ha quedado tranquilo, no se ha sentado a ver que las dificultades nos arropen. Todo lo contrario, el presidente ha convocado todas las instituciones del gobierno responsable y anunció, primero, en el caso del Banco Agrícola, le anunció al país una posposición de los pagos del capital de los préstamos del Banco Agrícola a los productores. Eso ha significado, y esta información se puede comprobar porque ahí están los datos en el Banco Agrícola, eso ha significado que el banco va a posponer
por estos 6 meses y que los productores van a dejar de pagarle al banco 7.000 millones de pesos. 7.150 millones de pesos van los productores a dejar de desembolsarlo y el banco va a dejar de recuperarlo durante estos 6 meses. Eso significa, y los productores beneficiarios de ese aporte van a ser, de esa decisión del presidente, van a ser unos 22.000 productores, se van a beneficiar, que tendrán unos 7.000 millones de pesos durante estos 6 meses disponibles para invertirlo en el desenvolvimiento productivo de sus fincas, ¿verdad? O sea que de eso se trata. Pero el presidente no se ha quedado ahí. Hemos visto que también ha mandado una ley al Congreso Nacional para que y todos los insumos, sobre todo, que hoy pueden pagar tasas, que hoy pueden pagar tienen impuestos para poder ingresar al país, sobre todo de aquellos países con los que no tenemos acuerdo, como lo del, porque no todos los productos vienen del DERES Casta, como a veces se oye que opina, de que bueno, que ya hay muchos productos de esos que no tienen impuestos. Sí, que vienen de Estados Unidos, de los países miembros del DERES Casta. Hay muchos productos de esos que vienen de otros países que sí pagan impuestos. Y eso, el presidente está también en una decisión dirigida a facilitarle, a abaratar los insumos que se usan para la producción agropecuaria, ha mandado esa ley, no como se quiere decir, que se quiere, o que eso va a perjudicar a los productores nacionales. Yo creo que, y eso es un mensaje que yo quisiera dar con mucha seguridad y con mucha propiedad, este es un gobierno pro-productor. El gobierno de Luis Abinader ha dado muestra desde el mismo momento de su inauguración de que tiene un compromiso con la producción nacional. El presidente no se cansa de decir que donde quiera que hay una oportunidad de crear un empleo, y lo demuestra cada vez, y lo dice cada vez que va a dar un Picasso para iniciar una nueva construcción de un hotel o de una empresa productiva, y eso también, eso es válido también para la agricultura y para el sector productivo agrícola. Don Fernando Durán, estamos hablando de un presidente preocupado por la inflación importada, claro, por lo que no producimos aquí ni materia prima, ni el barril del petróleo, ni nada de esto, buscándole soluciones para contribuir a que el pueblo dominicano no reciba el impacto en los precios. ¿De eso se trata? De eso se trata. Hay que cuidar la producción nacional, y eso nadie debe tener duda de que nosotros estamos comprometidos. Y completando la idea anterior de que se piensa que si se facilita la importación de productos se va a perjudicar la producción nacional, pero de lo que se trata es de poder, primero las importaciones agropecuarias no son automáticas, todas pasan por un proceso de permiso en el Ministerio de Agricultura, permisos que se procesan en una comisión que formó el presidente por decreto, donde están todas las instituciones que de alguna manera tienen que ver con eso, de aduana, economía y desarrollo, INEPRE, Banco Agrícola, Agricultura, o sea, todas las instituciones. Hay una comisión formada por decreto que tiene la responsabilidad de evaluar las solicitudes y permanentemente se está, o antes de tomar esas decisiones, se cuantifica qué hace falta y cuánto hace falta, de manera, como usted dice, que no se perjudique al consumidor, porque ese es el otro aspecto que el presidente cuida. Y yo creo que lo demuestra el hecho, hemos visto en días recientes cómo se le ha dado inicio a un gran programa de apoyo también a través de los supermercados, en una coordinación con INEPRE, donde... Pero realmente, don Fernando Durán, el pueblo dominicano puede comprobar las cosas que usted dice. No solamente es una teoría o son cifras. Ese trabajo que está haciendo INEPRE, Iván Hernández Guzmán, que está al frente de esa responsabilidad de suplirle a los supermercados un combo económico, y es decir, todas las cadenas de supermercados están recibiendo ese impacto y están contribuyendo.
ese apoyo, ese gabinete agropecuario, INESPRE a la cabeza, ayudando y vendiéndole productos a precios cómodos al pueblo dominicano en medio de tantas dificultades y tormentas económicas. ¿Qué diría usted? Mire, uno de las virtudes, de los aspectos positivos que tiene, que yo creo que tenemos en el sector agropecuario y que los resultados hablan de ese esfuerzo, es justamente la coordinación que hay del gabinete agropecuario. Hay sinergia, hay colaboración, porque la agricultura no es una actividad que funciona de factores aislados. El crédito por su lado, la asistencia técnica por su lado y la comercialización por su lado y el uso del agua por su lado. No funciona así. La agricultura, la finca, los resultados de la agricultura hay que verlo, suceden en la finca del productor. Y ahí tiene que haber una coincidencia o tiene que haber una aplicación coincidente de muchos factores, entre los cuales está la asistencia técnica. Y eso, agricultura, y bajo el liderazgo del ministro Limber, que está haciendo un trabajo excepcional y que está demostrando su forma horizontal de trabajar, que es el resultado también de esa manera que tiene el presidente de ponernos a trabajar juntos, ¿verdad? Y de decirnos siempre de que él... Ahí también INESPRE está ahí. No, está usted. A eso iba. O sea, el liderazgo primero del presidente, con el compromiso, con la visión de que el gobierno, este gobierno que preside Luis Abinader, es un gobierno de servicio, que ve la acción gubernamental como un servicio a la población, como un servicio a la comunidad, a la sociedad. No se trata de buscar de brillos personales, sino de tener resultados que impacten en la vida de la gente, porque eso es lo que es un cambio genuino, cuando se logra que haya transformación, que haya mejoras en la vida de la gente. Bueno, entonces ese liderazgo que el presidente nos imprime, bajo que en el sector agropecuario lo coordina el ministro de Agricultura, Limber, que lo hace de manera muy bien, muy horizontal, que en el Banco Agrícola cumplimos nuestras responsabilidades. Y aprovecho para decirle que, mire, los préstamos del Banco Agrícola se han incrementado en más de un 47% desde la llegada del presidente Luis Abinader. ¿Y la tasa de recuperación? Desde el presidente Luis Abinader. Nosotros hemos pasado de prestar un promedio, el banco prestaba un promedio de 20.000 millones de pesos al año. Nosotros el año pasado prestamos 31.000 millones de pesos. Y de esos 5.000 millones de pesos que recibimos para prestarlo para el programa de tasa cero, ya se ha convertido prácticamente con la recuperación en 7.6 millones de pesos, 7.600 millones de pesos prestados al productor a tasa cero. Y todo eso, la recuperación es muy buena, dada la circunstancia en que se desenvuelve la agricultura, porque no hay que ignorar, y yo creo que esa es parte de la comprensión fundamental que tiene el presidente de la República. El Banco Agrícola no es un banco para ganar dinero. Nosotros decimos siempre, nosotros no somos un simple banco de préstamo. Nosotros somos un banco para apoyar a los productores, para apoyar las iniciativas productivas del campo dominicano. De manera que nadie que tenga un proyecto, nadie que tenga una buena idea productiva, nadie que tenga un emprendimiento que contribuya con el desarrollo contribuya con el crecimiento de la agricultura dominicana, deja de recibir apoyo en el banco. Esa es la filosofía con que nosotros trabajamos. Bueno, y dentro de todos esos factores de producción también está la comercialización, porque la comercialización es ya la fase de realización. Esa es la casa INESPRE. Ese es el trabajo de INESPRE, que lo está haciendo muy bien. No solo que lo está haciendo bien, sino que INESPRE ha tenido una rehabilitación, porque prácticamente durante los gobiernos anteriores a Luis Abinader, INESPRE había perdido su función. Iván Hernández Guzmán está haciendo el trabajo. Está haciendo el trabajo. INESPRE fue creado para actuar en los dos lados
de la ecuación, del lado del productor con la sustentación de precios y del lado del consumidor también con la garantía de precio razonable para el productor, para que la producción llegara, para que el pueblo no tuviera, y cuando hiciera falta ya, traer algún producto de fuera para completar la producción local. Todo eso eran parte de la función de INEPRE. En gran medida, el presidente Luis Abinader ha rehabilitado esa función de INEPRE. Y hoy vimos, por ejemplo, a un INEPRE cuando aquí hubo hace unos meses una abundancia de plátano, que es uno de los resultados positivos que nosotros podemos enseñar. ¿Adquirió la producción de plátano nacional? Por lo menos el excedente, para garantizarle un precio de sustentación al productor que no lo llevara a la ruina, porque de eso se trata. Y la agricultura tiene ese desafío, la agricultura, y es parte del trabajo que nosotros tratamos de hacer permanentemente. La agricultura necesita rentabilidad. Como toda actividad productiva, como toda actividad económica, si no hay rentabilidad, pues la gente deja de hacerla. Entonces, de ahí todo viene. Eso no se ha producido en este gobierno. El agricultor tiene rentabilidad, o se trata, se le da un seguimiento a todos los planes que desarrollamos en el gobierno para que siempre la actividad productiva agrícola, el agricultor reciba la rentabilidad necesaria. Fíjese que recientemente el presidente anunció, y fue parte de lo que se anunció en estos días, un acuerdo con los molineros del arroz y con los productores del arroz, de tal manera que frente a todo el impacto que han tenido en los costos de producción, que es cierto que eso no se puede negar, o sea, es una realidad con la cual tenemos que bregar con ella en estos tiempos. Bueno, pues el gobierno, en un compromiso y en un gesto de eso que acabo de decir, de la necesidad de que el productor tenga rentabilidad, pero que el consumidor también tenga acceso a productos, sobre todo aquellas familias de recursos más escasos, tengan acceso a una alimentación suficiente. Bueno, ¿qué se hizo? Se hizo un acuerdo con la Asociación de Factorías de Arroz para que le paguen al productor 2.975 pesos. Esos son 275 pesos más por fanega de 120 kilos del arroz. Esos son 275 pesos más que lo que recibía anteriormente hasta este momento. Y de esos 2.975 que va a recibir el productor, el dueño de factoría, el adquiriente del arroz, va a pagar 2.875 y habrá una diferencia de 100 pesos que la pagará el gobierno. El gobierno se ha comprometido a completar esos 100 pesos para que el productor reciba un precio de sustentación razonable, rentable. Eso significa otro aporte del gobierno por unos 450 millones de pesos, estimando que esta cosecha de arroz será de unos 4.5 millones de fanegas. ¿Verdad? O sea que... Don Fernando Durán, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Sí. El tiempo se nos ha vencido, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Bueno, yo lo que quisiera decir de manera al final del programa es que en el sector agropecuario está trabajando para que haya una seguridad alimentaria funcional en el país, de manera que el productor tenga una agricultura rentable, que el sistema productivo sea sostenible, y ese es un compromiso que el presidente Luis Abinader tiene con la producción. Y yo oigo a algunos agoreros que hablan de que este es un gobierno que privilegia las importaciones, y eso está muy lejos de la verdad. Todo lo contrario, este es un gobierno que tiene un verdadero compromiso con la producción nacional. Apoyando a los productores nacionales. Que apoya la producción nacional, que cada vez que hay un obstáculo trata de removerlo y que aporta recursos para que la agricultura siga siendo una actividad competitiva, una actividad rentable y sostenible
en la República Dominicana. Don Fernando Durán, muy complacido. Un hombre del presidente, un miembro del equipo del gabinete agropecuario del gobierno, trabajando para la gente. Eso es lo que usted hace en el Banco Agrícola y que nosotros también se lo reconocemos. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Ha sido don Fernando Durán, administrador general del Banco Agrícola. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado Luis Miguel de Camps, el ministro de Trabajo de la República Dominicana. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, ministro de Trabajo, uno de los miembros del gabinete del presidente Luis Abinader, mejor valorado. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo, precisamente para tener una conversación franca con un pueblo dominicano que necesita escuchar a los miembros del gabinete del presidente hablando de esta gestión de 18 meses. ¿Qué diría usted? En primer lugar, mi querido don Guillermo, permítame agradecerle yo a usted por poder estar aquí en este programa Aeromundo, una tribuna nacional de lucha por la democracia que durante más de 54 años ha podido brindarle al país una visión crítica y una visión responsable. A todos los amigos televidentes, muchas gracias por vernos en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Don Guillermo, 18 meses de gobierno han sido más que suficientes para demostrarle a este país que tuvo razón, que el día de las elecciones del año de 2020 tuvo razón, votó a un presidente que lo necesitaba este país. Cuando el presidente Luis Abinader asume el poder apenas 40 días después de las elecciones, porque recordemos que no hubo transición, ¿qué fue lo que se recibió? Se recibió un país cerrado en una pandemia de 100 años que la humanidad nunca había visto. Se recibió un país corrompido. Se recibieron unas instituciones ocultas, oscuras. Se recibió un país de 20 años de corrupción. ¿Y cuáles fueron las medidas iniciales? Número 1, salud para los dominicanos y las dominicanas. La vida necesita tener el soporte de la atención médica. Y el presidente buscó, trabajó y encontró vacunas. El primer país de la región que tuvo vacunas de todas las clases, de todos los orígenes, de todas partes, para que la población estuviera segura. Pero ¿qué más hizo el presidente en los primeros días? Dijo, existen cerca de 500,000 trabajadores fuera de sus empleos, en suspensión. Eso no puede ser. Tenemos que activar la economía nacional para que los dominicanos y las dominicanas puedan retornar a sus empleos, convertirse nuevamente en entes productivos. Y abrió la economía con el cuidado de la salud y el cuidado de la salud de la economía. Ese maridaje perfecto. ¿Qué hizo el presidente? Dio las garantías. Pero además de eso, consciente de que eso no podía ser de un día para el otro, amplió los procesos de apoyo. El programa de apoyo de ayuda económica a los trabajadores suspendidos lo prolongó no solamente hasta diciembre de 2020, sino que lo llevó hasta el 2021. Pero abrió la economía también para el turismo. Don Guillermo, tenemos que acordarnos, don Guillermo, que para esa época no habían vuelos en el mundo, no habían turistas viajando. No, pero el presidente visionario, como lo es el presidente Luis Abinader, dijo, tenemos que estar listos
abramos los hoteles, empleemos a los trabajadores, vamos a recibir a los turistas tan pronto estén en disposición. Y el éxito se comenzó a ver. Y un clima de confianza con los actores inversionistas nacionales y extranjeros. Aumentando la inversión extranjera cada vez. Y lo que antes era una fuga de capitales en los gobiernos PLDistas, de capitales dominicanos, que se lo llevaban para fuera del país por la falta de confianza, no, se convirtió entonces en un retorno de capitales dominicanos y en la apertura de la inversión extranjera, que en el 2021 se convirtió en uno de los años de mayor inversión extranjera de la historia republicana dominicana. ¿Por qué? Por la confianza. Una confianza, una visión, una inteligencia de establecer, mantener, designar como gobernador del Banco Central al doctor Albizu, a don Héctor Valdés Albizu, que con la política monetaria ha sido correcta. Y como él mismo ha dicho, nunca había visto él, un hombre de larga data y conocimiento del Estado, un presidente con la preocupación y la capacidad de trabajo como lo es Luis Abinader. No solamente lo digo yo, lo dijo él también. Pero ¿qué más, mi querido don Guillermo? Además de recibir y estar en plena pandemia, logró la apertura, logró la salud de la población. Entonces de repente viene una inestabilidad internacional, porque recordemos, don Guillermo, que la inflación, con la pandemia, el cierre de los centros de exportación de China, se cancelaron las cadenas de distribución, eso encarece todo. Pero además de eso, hubo también un tapón en el canal de Suez, que por varias semanas impidieron también la cadena de distribución. Los fletes aumentaron. Todos los fletes aumentaron. Y cuando finalmente vamos saliendo de la peor parte de la pandemia, sucede entonces una guerra con impactos internacionales sin precedentes en Ucrania. Hay que recordar que Ucrania es el país que más produce aceite de girasol, pero también de los mayores productores de trigo del mundo. Y es uno de los países de donde se importan muchos productos a República Dominicana. Y materias primas. Eso, a pesar de eso, ¿qué ha sucedido? El presidente dice, no, tenemos que mantener la seguridad de la población y vamos a mantener el precio invariable durante este tiempo. Eso cuesta muchísimo dinero, pero hay que hacerlo. Cuando antes no había dinero en los otros gobiernos para hacer muchísimas de estas cosas porque se iba entre las garras de los actores, hoy no, hoy da el dinero, se hacen obras y se aumentan los subsidios para las familias, los subsidios para los combustibles, los subsidios también aumentan en la cantidad de familias que los reciben, pero además de eso, un presidente que sabe que tiene que atender todos los estratos de la población, incluyendo la clase media, justamente en estos días, algo sin precedente, alimentos a bajo precio a todos los niveles, hasta en los supermercados. Eso se llama un hombre preocupado y ocupado por producir resultados. Licenciado Luis Miguel de Camps, hablar del presidente Luis Abinader de 18 meses del ejercicio del poder político con decencia política, tenemos que recordar que por primera vez en 20 años tenemos un presidente y un gobierno transparente, del que usted forma parte como miembro de su gabinete. Transparente, un presidente honrado. Eso no lo teníamos. ¿Qué piensa usted? No solo no lo teníamos, sino que presidentes anteriores se despachaban con declaraciones diciéndole a la prensa que me enseñen dónde está la corrupción. Bueno, ahí está. Una justicia independiente por primera vez. Ministerio Público. A través de la consecución del Ministerio Público. Ahí está. No querían, miren, comiencen a ver. Eso se llama institucionalidad. Pero además, don Guillermo, ¿cuándo usted había visto un presidente de la República en su declaración jurada decir toda la verdad? No, ahí está. Porque no hay nada que esconder. Porque la transparencia es parte fundamental de este gobierno del presidente Luis Abinader. Y a todos sus funcionarios, con su ejemplo, nos lleva también a reiterarlo. Mientras en gestiones anteriores decían que los problemas eran de percepción, usted se acordará, no, eso no es real, eso es de percepción. No, en este se tocan las realidades. Don Guillermo, a febrero de 2022,
no solamente se recuperaron todos los empleos que se habían perdido en la pandemia, y se lo digo como ministro de Trabajo, sino que a eso se le aumentaron más de 50,000 trabajadores adicionales. Pero esto está sucediendo, mi querido don Guillermo, en medio de una pandemia, en medio de una guerra con peligros de ser de más actores que los que actualmente se encuentran en enfrentamientos bélicos directos. Y el país está tranquilo, y el país está recibiendo más inversión, y el país está con un crecimiento que cerró en el 2021 por encima del 12%, reconocido no solamente por los actores nacionales, sino por los organismos internacionales, por las agencias calificadoras de riesgos. ¿Cuándo se había visto en el mundo un país que en medio de una crisis mundial, lejos de reducir su riesgo, aumentar su riesgo, se reduce y aumenta su mejora de calificación? República Dominicana, en el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Ese es el nombre, esa es la realidad, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque la verdad está ahí. Entonces, obviamente, esto tiene a una oposición desesperada, sin saber qué decir, dando declaraciones que parecen realmente que dan pena, cuando no hay ninguna capacidad moral de esos actores de denunciar absolutamente nada, porque durante una generación completa no brindaron soluciones, no brindaron consecuencias y reportaron sus realidades. Esa es otra pandemia moral que tiene la oposición política representada por el corrupto, abusador y cobarde del Leonel Fernández, ahora con Fuerza del Pueblo, o el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo Medina, que son todos más de lo mismo. ¿Qué dice usted? Esa pandemia moral tiene el miedo de la vacuna, que significa la transparencia del presidente Luis Abinader y la independencia del Ministerio Público. Eso es todo. Y presidente honrado. Por supuesto, porque que predica con el ejemplo. Ese es el temor. No quieren que se desaparezca esa pandemia, quisieran seguir por sus anchas como era. Bueno, no ha sido así. Y tendrán que rendir cuentas. El país lo reclama. El país no puede permitir que eso se mantenga como estaba, y mucho menos que se retorne. Es por eso, mi querido don Guillermo, que esos resultados palpables que sentimos, que vemos, son innegables. Y ante esa imposibilidad de negarlo, los opositores no saben qué hacer, no saben qué decir. Don Guillermo, hay que recordar que tan reciente como el mes pasado, hubo un aumento de salario mínimo del sector caña en un 100%. En un 100%. ¿Usted sabe cuál era la media de aumentos en los últimos 20 años? 16%. No. El gobierno dijo, eso no es posible. Tenemos que llevar dignidad a los trabajadores dominicanos. Y hubo un aumento de un 100%. Este año comenzó, 2022, con la equilibramiento de las pensiones a más de 90,000 personas. Pero además del sector de la caña, todos los aumentos salariales del salario mínimo que hemos producido ha sido por encima del 22%, 22, 23, 24, 25%, 68% y 100%. ¿Qué significa eso? Que este gobierno no sigue, que las cosas sigan como iban. No. Hay que atenderlo. Y el presidente ha reiterado, el país tiene que tener personas que tengan salarios dignos, sus salarios reales que sean lo suficientemente elevados para lograr mejorar sus condiciones de materiales de vida. Usted como ministro de Trabajo, 18 meses, ¿cuáles son las otras cosas que puede exhibir? Porque usted también es presidente de varios consejos de directores. Así es. Bueno, en la parte de salarios tenemos que decir, como acabamos de mencionar, que los aumentos salariales a los salarios mínimos establecidos han sido históricos, pero además de los porcentajes históricos, todos han sido por consenso. ¿Por qué? Por la confianza, por la transparencia, por la realidad de decir las cosas como son. Trabajadores y empleadores han firmado de común acuerdo esos aumentos. Pero en el ámbito de la seguridad social, don Guillermo, el presidente convocó y estamos ahí en primera fila, presidiendo los diálogos para la reforma de la seguridad social.
porque el país tiene que discutir esas reformas, porque el país tiene que ser escuchado, porque todos los sectores tienen que presentar sus propuestas y esas propuestas ser discutidas, debatidas, mejoradas y construidas para estas reformas. Pero por eso, en la seguridad social, hace apenas 4 meses, logramos que las dominicanas que habían sufrido operaciones de seno por cáncer, ahora puedan tener cobertura de reestructuración, reconstrucción mamaria. Eso lo hemos logrado, don Guillermo. Eso se llama un paso positivo. Y trabajadores y empleadores hemos trabajado junto con el gobierno para lograr eso. Pero en el ámbito, mi querido don Guillermo, de la capacitación de la educación, el Ministerio de Trabajo preside el Consejo de Directores del Infotep, que junto a su director, nuestro querido profesor Rafael Santos, ha estado dando cátedras, además de ser profesor, de cómo se conduce una institución con miras a mejorar no solamente la calidad, sino aumentar la oferta. Eso es verdad, eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo, pero además hemos hecho lo que antes no se hacía, jornadas y ferias de empleo sin precedentes, en donde a los empleadores se les dice cuáles son sus vacantes, se hace levantamiento, se hacen ferias de empleo, se invita a todos los dominicanos y dominicanas a participar, se les entrevista, se les dirige a las empresas para que se les contrate, y si por casualidad existen algunos candidatos que necesitan un reforzamiento de capacitación, en esas mismas ferias está también el Infotep para brindarle capacitación y garantizar que sean contratados con salarios mejorados y con mejores condiciones. Entonces, ese prestigio a nivel internacional de la Organización Internacional del Trabajo, reconociendo lo que está ocurriendo en República Dominicana, en nuestra administración con el presidente Luis Abinader y con usted como ministro de Trabajo, es una realidad. Es una realidad y demostrada por varias razones. Por ejemplo, justamente en esta gestión del presidente Luis Abinader, la República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, ha sido electa al Consejo de Directores de la Organización Internacional del Trabajo. Eso hacía 20 años que no ocurría. Pero también la República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, en este gobierno del presidente Luis Abinader, ha sido electa como presidente de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social. Y eso no es que hacía mucho que no ocurría, es que eso nunca había ocurrido jamás en la historia de que la República Dominicana presidiera ese organismo. Pero en esa misma dirección, y gracias a esos resultados, a esa confianza, a ese reconocimiento internacional por doquier, permítame darle una primicia, mi querido don Guillermo. El gobierno se encuentra en un proceso que en los próximos días anunciará para iniciar la aplicación del convenio 189 de la OIT, que es el convenio en donde se busca la formalización del trabajo doméstico de la República Dominicana, para que los trabajadores y trabajadoras domésticas tengan formalización, tengan visibilidad, se les respeten sus derechos, se tengan la cobertura, puedan tener pensiones, puedan tener riesgos, cobertura de riesgos laborales. Eso es un compromiso de este gobierno y que en las próximas semanas se darán los detalles. Licenciado Luis Miguel de Camps, usted es el líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Hoy, aliado al gobierno del presidente Luis Abinader, aliado al Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. ¿Cómo entiende usted que hoy es el comportamiento para agrupar muchas instituciones políticas que coinciden con el presidente Luis Abinader, con sus ejecutorias y con su ejercicio de honradez y decencia política? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, lo primero que quisiera señalar en esa pregunta es que nos sentimos profundamente satisfechos y orgullosos con la responsabilidad de presidir una organización política como lo es el Partido Revolucionario Socialdemócrata, que se desprende del ideario del doctor José Francisco Peña Gómez, un hombre que dio su vida por este país, un hombre que inculcó en una generación y en generaciones el principio fundamental de que hay que servir para la gente. Ese es el accionar del presidente Luis Abinader. Es por eso que todos nuestros aliados, recordando que declaramos como su candidato oficial el PRSD en primer lugar,
en las elecciones últimas, ese accionar es que ha sido que todos los aliados y nuevas organizaciones políticas se sientan atraídas por la gestión del gobierno y quieran apoyar al presidente Abinader. Porque la época de la simulación, la época del requerimiento de apoyos a través de facilidades económicas, esa época terminó. Lo que tenemos nosotros que seguir produciendo son los resultados para la gente. Porque como decía Peña Gómez y el presidente Luis Abinader lo está haciendo, primero la gente. Licenciado Luis Miguel de Camps, hablar con usted, un miembro del gabinete, un político aliado a la administración, es una posición de grandes desafíos. El continuismo a la buena gestión, ¿cómo lo visualiza usted? Mi querido don Guillermo, me parece escuchar como si fuera hoy mismo a mi padre decir: la reelección por sí sola ni es mala ni es buena, depende de las circunstancias y los gobernantes. El compañero líder histórico José Francisco Peña Gómez también lo plasmó en su ideario. ¿Y qué tenemos? Tenemos un presidente que ha tenido que gobernar en la crisis y que se ha forjado a fuego y que está dando los resultados. Crisis que no ha terminado, crisis importada en su totalidad. Y tenemos que dar apoyo al presidente Luis Abinader. Tenemos que permitir que 20 años de desgobiernos se transicionen a gobiernos transparentes como el actual, a gobiernos que sirvan para la gente como el actual. Es por eso que el apoyo al presidente Luis Abinader tiene que mantenerse. Además, el único presidente en la República que ha propuesto y sigue proponiendo una reforma constitucional para quitarse poderes, para darle institucionalidad al país, es este presidente. Los otros presidentes quisieron modificar la Constitución para beneficiarse individualmente y para quitar un artículo y poner otro. Todos. Pero este no, este es lo contrario. Es para quitarse poderes, para darle poder a la gente. Ese es Luis Abinader y por eso ese tiene que ser nuestro presidente. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, dominicanas y dominicanos, permítanme felicitarles. Felicitarles porque no se han dejado manejar por los intereses aviesos de la oposición. Ha sido evidente la ridiculez de declaraciones de actores de la oposición y ustedes, dominicanas y dominicanos, han permitido esta visualización y han con ello fortalecido a un gobierno que trabaja para toda la ciudadanía, sin importar banderías políticas, porque como el presidente Abinader señaló en su discurso, es el presidente de todos los dominicanos. De todos los dominicanos. Seamos parte del proceso de fortalecimiento de la democracia que encabeza el presidente Luis Abinader. Apoyémosle, que significa apoyar a nosotros mismos y a nuestros hijos. Licenciado Luis Miguel de Camps, nosotros aquí en Aeromundo creemos en ese trabajo responsable, serio, que usted hace como ministro de Trabajo. También como aliado, como Partido Revolucionario Socialdemócrata, a nuestro gobierno, a nuestro presidente y a nuestro Partido Revolucionario Moderno. Nosotros también le reconocemos que usted trabaja también para ayudar, contribuir, para ayudar a la gente, para ayudar a nuestro querido pueblo dominicano. Y qué bueno que un ministro, un miembro del gabinete, bien valorado como usted, trabaja para la gente. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro de Trabajo y presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, que nos concede muy amablemente esta audiencia ante el pueblo dominicano. Señor presidente,
las medidas que ha tomado usted como presidente y nuestro gobierno para abaratar y llevar precios cómodos en medio de grandes tormentas económicas, de alzas, que lo produce la crisis económica mundial y hoy empeorada con la crisis, con la guerra de Rusia contra Ucrania, pisoteando una soberanía y también asesinando al pueblo ucraniano. Hoy tenemos que decir, señor presidente, que sí, usted sigue trabajando y buscando alternativas de solución para abaratar precios, para enfrentar la volatilidad del petróleo, del barril, de los precios del barril del petróleo, que es tan volátil, sube y baja, no bajan lo suficiente, pero usted está tomando decisiones con su gabinete económico para contribuir y tratar de reducir el impacto negativo de esa inflación importada, de todo lo que importamos que ha subido de precio. Su transporte, ustedes saben, y usted sabe, señor presidente, cómo se han disparado los precios. Por otra parte, señor presidente, el pasado viernes nuestro Partido Revolucionario Moderno decidió que a través de la Convención de Delegados, primero, instancias que fueron sometidas al Tribunal Superior Electoral fueron declaradas inadmisibles porque la decisión del Partido Revolucionario Moderno de Convención de Delegados ha sido aprobada dentro de los estatutos de nuestro partido. Ahora vamos a explicar nosotros aquí en Aeromundo por qué no se puede celebrar o no se debe celebrar, y ya fue acordado por el Comité Ejecutivo Nacional que lo aprobó y refrendó, que sea a través de una convención de delegados. ¿Por qué no podía ser a través del voto universal? En medio de una crisis económica como la que tenemos en crecimiento, en medio de una situación tan grave de que lo que no producimos en la República Dominicana, no producimos petróleo, no producimos materia prima, vamos a tener una lucha por cargos internos en el Partido Revolucionario Moderno, a distraer la atención para luchar por posiciones en vez de que una convención de delegados, como dice nuestro estatuto, sea la decisión correcta y que fue aprobada. Esas son una de las tantas razones que tenemos nosotros para apoyar esa convención de delegados y no el voto universal, que son de las 5 decisiones que tiene el Comité Ejecutivo Nacional para tomarlo en cuenta. Ya decidió el PRM que va a ser a través, el cambio de la dirección del partido o lo que decida será a través de la convención de delegados. Por eso, a todos los PRMistas, a todo lo largo y ancho de la República, le decimos que han hecho lo correcto en apoyar la convención de delegados, porque el Partido Revolucionario Moderno, todos nuestros dirigentes no pueden someterse ahora a una campaña interna a nivel nacional para desviar el trabajo que tenemos que hacer en el gobierno del presidente, que es usted, Luis Abinader. Por eso creemos firmemente que la mayoría o la totalidad de nuestros compañeras y compañeros en el PRM apoyamos esta decisión, la correcta. Nosotros creemos, y aquí en Aeromundo, siempre defendemos el derecho que tienen los que no piensan igual que nosotros, los que tienen opiniones distintas. En democracia y en libertad, eso hay que respetarlo. Y también respetamos a los que no estén de acuerdo. Eso quiere decir que en la vida democrática de esta nación, de más de 60 años transitándola, con el Partido Revolucionario Moderno, bajo el liderazgo de usted, señor presidente, que es nuestro máximo líder, hay esperanza para seguir fortaleciendo una institución nueva como el PRM, para contribuir con decisiones como esa
en el fortalecimiento institucional y en la democracia dominicana. Qué bueno que es así. Muchas gracias, señor presidente. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres y de esa clase media que está recibiendo la atención responsable de un gobierno que trabaja para la gente, presidido por usted, presidente Luis Abinader. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.